generaciones. Lo que procuramos aquí en estas conferencias, pues siempre es buscar la reconciliación con nuestro pasado, reconocer nuestro pasado como mexicanos y pues la figura de Hernán Cortés, sin lugar a dudas, es un pilar de la historia de este territorio que después va a llevar el nombre de México. Bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros, el gusto y el honor de contar con el maestro Alfonso Miranda Márquez, que yo creo que ya anda por ahí, si mal no... Aquí estoy, Manuel, qué Ah, gusto verte. perfecto. Pues muchísimas gracias, Alfonso, como siempre, con tu presencia y tu conocimiento y la forma, sobre todo, en que nos transmites ese conocimiento. Así que bueno, nos faltan 4 minutos para que yo lea un breve currículum tuyo, pero bueno, mientras tenemos el gusto de verte ya aquí en la imagen y desde el Museo Sumaya y aquí desde el Centro de Estudios de Historia de México, la Fundación Carlos Slim. Así que bueno, ya nos quedan solamente ya 2 miércoles más para cerrar el ciclo de conferencias sobre Hernán Cortés, que ha tenido muy, muy buena acogida con los diferentes ponentes, pero nos llama mucho, mucho la atención la gente que nos sigue. Y les recordamos que sobre todo aquellos que quieren volver a escuchar o que no pudieron estar en la cita de los miércoles, que queda grabado y que a partir sobre todo del domingo, el lunes ya lo pueden ustedes consultar en nuestra página del Centro de Estudios en la sección de YouTube. Así que bueno, pues muy, muy bien, muy contentos que estamos con este ciclo y yo les recomiendo mucho ahora para los que puedan ir al centro histórico y ver una gran exposición sobre el juego de pelota en Templo Mayor, porque es muy didáctica, muy, muy interesante y bueno, pues un poco recordar esos grandes acontecimientos del México prehispánico, pero particularmente del juego de pelota que se inició muchos siglos antes, ya a unas figuras muy impresionantes. Así que bueno, como complemento de nuestras sesiones semanales, pues la recomendación a que vayan a ver esta magnífica exposición. Bueno, pues Alfonso, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás ahora en la preparación de una nueva exposición, tengo entendido, ¿no? Entonces ya sabemos lo que eso te ocupa Son de tiempo. forzadas. ¿Cuándo inauguran? Bueno, es que son varios proyectos, pero bueno, uno que es muy lindo dedicado a Miriam Kaiser, quien cumplió 90 años ¡Ay, recientemente, qué y son bárbara! Mira. 90 artistas, 90 hicieron una flor para Miriam, entonces se inaugura el sábado en punto de la 1 de la tarde en la Casa de Cultura Reyes Heroles en Coyoacán. Están muy cordialmente invitados. ¡Ay, qué Y la bien! del Oye, Sumaya que estamos preparando en torno al Festival de Fotografía Fotoseptiembre que organiza la Secretaría de Cultura a través del Centro de la Imagen, se inaugura en septiembre y tiene que ver con el paisaje y moderno, con el ferrocarril y la modernización en México. Así es que también va a ser interesante poder conversar sobre ello en otro momento. Ay, pues qué bueno, pues muchas felicidades, Alfonso, porque siempre son muy exitosas tus exposiciones y sobre todo este homenaje que se le hace a la doctora Kaiser, ¿verdad? Miriam Kaiser, que es una persona verdaderamente extraordinaria, me la felicitas mucho. Bueno, y pues que yo, como ya son prácticamente las 12 del día, voy como digo, a comentar, bueno, más bien a presentar un currículum muy, muy, muy apretado de lo que es la trayectoria del maestro Alfonso Miranda Márquez, quien es licenciado en Historia y maestro en Arte con especialidad en decodificación de la imagen. Cuenta con numerosas publicaciones como autor y coautor. Es columnista de las revistas Relatos e Historia, el Museo Sumaya y coeditor de la revista digital de crítica crónica de arte Lado Amador. Por cierto, ¿sigue saliendo vía electrónica la revista, Alfonso, la revista del La del museo? Sumaya sí, sigue saliendo. Ah, mira, qué bien. Bueno, en el 2003 ingresó a la Fundación Carlos Slim como curador académico. En el 2006 asumió la dirección general del Museo Sumaya, Plaza Loreto, Plaza Carso
y Casa Guillermo Tovar de Teresa, que no sé cómo te da tiempo de los tres, porque hasta geográficamente es complicado ir de un lugar a otro, ¿no? Y desde el 2013 es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. A partir del 2015 es miembro del Consejo Consultivo de nuestro Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y desde el julio del 2017 es director cultural del Museo Sumaya. En el 2019 asumió la presidencia de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, sección México, y en el 2022 curador de Zona Maco Salón. Y aunque no está aquí escrito, pero también miembro de número de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, con el cual contamos con tu presencia, que es de un enriquecimiento enorme. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y damos pie para que inicies la conferencia que lleva por título Hernán Cortés en la cultura popular mexicana. Adelante, Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias, creo que ya ahora sí ven la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Quise ampliar el tema porque generalmente pensamos que hay muy pocas imágenes de personajes históricos, pues a los que difícilmente podemos atestiguar cómo, cómo fueron y cómo se han representado. Sin embargo, la figura de Hernán Cortés, un personaje como hemos visto en este ciclo tan importante del Centro de Estudios de Historia de México de Fundación Carlos Slim, un personaje que causa una profunda admiración por una parte, pero también un profundo rechazo por otros sectores que siempre en encono buscan imponer una visión del mundo, pero lo que más ocupa, y en estos momentos, pero siempre en la historia, es crear puentes de entendimiento entre realidades. Entonces, el mito iconográfico, pero también un bastión de la cultura gráfica, Hernán Cortés, se vuelve un personaje central. El conquistador tendrá como mirada moderna en esta concepción prácticamente heredada del Renacimiento, un hombre aventurero, un hombre quien ha batido inseguridades, creado una comunidad con sus huestes y quien renuncia pues al mundo conocido en aras de aventura, pero también de beneficios, beneficios generalmente económicos, pero ante todo de prestigio, de volverse una nueva versión de sí mismo. Y este es el hombre renacentista, cabal, culto y también arrojado en la figura de Cortés. Este no es Cortés lo que estamos viendo, este es un fragmento del biombo de la conquista de México, pero resume sobre el Q, sobre el templo de Santiago Tlatelolco, un personaje que suma las voluntades de este aventurero, de este soldado quien lucha con la espada, pero también está la cruz presente, la vera icona. En ese encuentro de mundos, encuentro de realidades, por supuesto que va a ser convulso, nada sencillo entender un proceso de conquista y esta imagen del héroe que se hace a sí mismo, el tránsito del héroe es el que va a constituir la esencia de Hernán o Hernando Cortés. Aquí lo vemos ya de edad madura, Hernán o Hernando o Fernando Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, un personaje quien resulta que la fama le llegó en un momento pues también de arrojo y muy rápido, pero también como rápido fue fraguándose en un mundo de envidias, de encono y de pues una prestanza que lo va a alejar también del lugar que logró realmente entender una realidad tan compleja como lo fue Nueva España, a una España dividida, a una España cuyas voces e incidentes pues lograron mermar
la presencia de Hernán Cortés, y ese va a ser un signo que acompañará al personaje hasta el siglo XXI. Sin embargo, bueno, valdría la pena ver cómo es el retrato de Cortés a nivel de descripciones. Por ejemplo, Francisco López de Gómara lo describe de buena estatura, de cuerpo robusto, pecho ancho, color de piel ceniciento, cabello castaño oscuro o ralo y barba clara. Por su parte, Bernard Díaz del Castillo, miembro de sus huestes, señala que era elegante de presencia, buen jinete, devoto religioso y muy aficionado a los juegos de azar y también a las mujeres. Además de tener una cicatriz cerca del labio inferior que además cubría con su barba. En general, se va a subrayar la fuerza física, ese cabello largo, esa cicatriz, y esa es la imagen descrita del Cortés. En cuanto a su personalidad y carácter, pues vamos a subrayar la ambición y la audacia. Fue un hombre ambicioso, inteligente, seguro de sí, dispuesto a tomar grandes riesgos, pero sus críticos también lo señalarían como un líder duro, violento, despiadado durante enfrentamientos armados, mientras que sus defensores pues lo ensalzan por su visión política y su capacidad militar. Lo que sí es un hecho es que tenía una extraordinaria habilidad negociadora y eso va a destacar pues un talento para la diplomacia, por lo cual pues sabemos sumó aliados. Christoph Weiditz, un artista germano, va a realizar uno de los retratos fidedignos de el propio Hernando Cortés, y así lo describe. La frente alta pero estrecha, hundida en las sienes, el pelo castaño oscuro con reflejos claros, lacio, espeso, cayendo de melena cuidada con las puntas vueltas hacia adentro, la boca carnosa muy marcada, la mirada triste y lejana, los ojos henchidos, como el párpado enrojecido, como evocando un águila fiera, una nariz fina pero muy aguileña, una cicatriz en la mejilla derecha, un mentón poco fuerte disimulado por la barba nazarena, el cuerpo enjuto. Fíjense la descripción de alguien que sí lo vio y que incluso logró que el propio Cortés posara para él. Y tenemos de Christoph Weiditz la famosa medalla Weiditz, y lo conocemos. Así vio y retrató del natural el viajero y artista alemán Christoph Weitz a Hernán Cortés cuando posó para él en Toledo en 1529. Y aquí viene una discrepancia en las famosas fechas de la medalla y los años, porque pues siempre se dijo que tendría 42 años. Sin embargo, si nació en 1485 para 1529, pues tendría 44 años. Y esa es la efigie que sabemos fidedigna. Gurriel Lacroix piensa que el error puede deberse al medallista, pero también quizá a la, y cito, coquetería de Cortés, quien en ese entonces estaba a punto de contraer nupcias. Entonces de ahí, pues quitarse un par de años. De mediana madurez, este cuadro no tiene parangón. Es el cuadro en el que el conquistador aparece con aproximadamente 32 años, una etapa en su vida marcada por absoluta audacia militar y la fundación de los primeros ayuntamientos de lo que hoy es México. Este retrato es una referencia obligada y recientemente sumado a los fondos de la Secretaría de Cultura, por supuesto, del Museo Nacional de Historia. Perteneció a la familia Pignatelli Aragona Cortés, es decir, descendientes de Cortés, y a instancias del cineasta investigador Miguel Gleason, se logró que pues entablara esta relación y que el museo, nuestro Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, pues lo recibiera. Destaca el escudo del marquesado de Oaxaca, uno de los pues bastiones más extensos que
con los que el emperador Carlos V, Carlos I de España, pues retribuyera la gesta del proceso de conquista y colonización a el propio Cortés, a un territorio que llegaba del barrio actual de Coyoacán hasta pues la Antequera, hasta Oaxaca, donde pues sabía muy claramente Cortés que había minas de oro y pues ese territorio estaría encomendado al propio pues Hernán Cortés. Hay una copia de Mateo Saldaña de 1917 y pues aquí la vemos. Pareciera que el cuadro este fue realizado a instancias de un personaje muy importante para Cortés, aunque sin duda después se volvió enemigo, y es el, eh, ¿cómo llamarlo? Es el tesorero real, Juan de Aldarete, quien a fines de 1521 pues realizara la efigie anterior y de ahí pues que haya muchas versiones de retrato como esta de 1917. Aunque también la de Aldarete podría ser esta versión donde encontramos a Hernán Cortés en hinojos, hincado, observando en dirección al Hospital de Jesús, el mismo hospital que él fundara y el primer hospital del continente americano, y él observando a su hijo, quien heredaría el marquesado, a don Martín Cortés. Lo vemos con el escudo, con la armadura, sobre unos cojinetes, y él pues es esta mirada piadosa. En el Hospital de Jesús también hay pues otras versiones, son 4, pero observemos esta, cuya en la mano diestra aparece el bastón de mariscal o la bengala de general, en este caso pues lo conocemos como la bengala de general, un bastón de mando, y en la siniestra el pomo de su propia espada. Entonces la empuñadura y de nuevo el marquesado de Oaxaca, con una mesa, con un casco, con plumas y esa mirada penetrante de ojos hundidos, como lo describirían, y al mismo tiempo, pues, una mirada melancólica. También llama la atención que entre esos 4 retratos del Hospital de Jesús, pareciera que hay una relación interesante, puntual, con los retratos de Tiziano Vecellio, no para Hernán Cortés, pero sí para el emperador, para Carlos V, para Carlos I de España, quien decía, pues, que una de sus frases hoy muy conocida es que, pues, decía Carlos V, hablo español con Dios, italiano con las mujeres, francés con los hombres y alemán con mi caballo. No solamente es entender pues la facultad de hablar otros idiomas, sino en qué momentos y entender pues los confines de un territorio realmente extenso, ganados pues para la corona española. Tiziano Vecellio realizó este famosísimo retrato de Carlos V en la batalla de Mühlberg, una batalla que fue, pues, que aconteció el 24 de abril de 1547 en la famosa guerra, en el marco de la guerra Esmalcalda. Y esto tiene que ver pues, con la guerra de conflictos religiosos, con los protestantes. Y me interesaba porque si encontramos esta relación entre los retratos, ya sea el que está con el galgo o este a caballo, para la figura, para la efigie de Hernán Cortés, pues también lo encontramos en una religiosidad que esta frase es particularmente interesante de Carlos V. Mucho erré en no matar a Lutero y si bien lo dejé por no quebrantar el salvoconducto y palabra que le tenía dada, pensando en remediar por otra vía aquella herejía, erré, porque yo no era obligado a guardarle la palabra por ser la culpa de hereje contra otro mayor señor, que era Dios. Y así yo no le había
ni debía guardar palabras, sino vengar la injuria hecha a Dios, que nadie ose hacer esclavo indios, so pena de muerte y pérdida de todos sus bienes. Curioso que estas dos frases, no, aquí unidas, pero en realidad son separados, tienen mucho que ver con, con la propia visión de Hernán Cortés, con este personaje que no es Pedro de Alvarado, que no es Pizarro para el virreinato del Perú, estos personajes mucho más violentos, eran mucho, Cortés era mucho más hábil negociante, diplomático. Y, bueno, aquí vemos un cuadro de la Galería de los Oficios, de la Galería de los Uffizi en Florencia, pintado por Cristofano del Altísimo entre 1552 y 1568, y lo vemos pues ya con mayor edad, con esta mirada hundida, y que ve Holt en el siglo XIX, pues estampar el cuadro, sí, tirar la estampa a partir del cuadro, y esta, por ejemplo, es la estampa de la Biblioteca del Congreso de Washington en los Estados Unidos, y bueno, pues la relación es absoluta, ¿no? Sabemos de dónde parte, a lo mejor, bueno, modifica un tanto el pelaje del drapeado, pero bueno, conserva los rasgos, la mirada aguda. Pero fíjense este retrato que por mucho tiempo se consideró no solamente como verídico, sino el más verdadero de todos. El retrato hoy considerado apócrifo de la colección particular en Salamanca, en España, y que nada tiene que ver con los otros Cortés que habíamos visto, pero este era el famoso. No, como está en una colección particular, no lo prestan, pues la única imagen que tengo es la de algunos libros, sobre todo antiguos, pues que reprodujeron la efigie, pero pues en escala de grises y no al color como debe ser el cuadro, pero pues conservará los tonos de marrones como los hemos visto en el resto. Es por un autor por identificar en el siglo XVIII, a partir de un original perdido de 1547, para el que dicen que también posó Hernán Cortés, pues tenemos a este personaje ya con la boina, con la mirada también penetrante, la barba, la gola, ¿no? La lechuguilla en el cuello, y pues fue enviado por el propio Cortés, el perdido, a Paulo Llovio, y, bueno, actualmente se encuentra, digamos, el del siglo XVIII en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Vean cómo para el siglo XVIII la figura también empieza a modificarse, también en un afán de cindirse en ese patriotismo criollo, pero al mismo tiempo cómo fue madurando la imagen de Hernán Cortés, ya no como este hombre moderno, renacentista, sino con el siglo de las luces como una mirada adusta, incluso él sombrío, se parece más a un Shylock de Shakespeare, ¿no? Es un personaje mucho más siniestro en la mirada, y Tobías Stima nos lo muestra, sí, con un incluso desdén, y tendríamos que eso trasladarlo a qué está ocurriendo en Nueva España, pues el patriotismo criollo imperante alejaría ese inicio, alejaría el proceso de conquista en aras de saberse gobernados por sí mismos, y poder retar a la madre patria. Luego entonces, pues la figura de Cortés también pues, sería golpeada. El retrato de Hernán Cortés que fotografió Mélida a principios del siglo XX en Medellín, no es el que actualmente en Medellín, el lugar oriundo de Cortés, estaría en el ayuntamiento. En la descripción que hace el historiador Mélida, de ese cuadro, pues tiene unas medidas que no corresponden al que se encuentra
actualmente y se piensa pues que ese de número de inventario 2822 pues pudo haberse quemado durante la Guerra Civil Española. Lo cierto es que no aparece en colecciones privadas que sepamos, se ha buscado exhaustivamente y no se ha dado con el cuadro, que es bellísimo, pero lo conocemos a partir de obras derivadas. Pero fíjense en el discurso de Mélida, representa al insigne conquistador poco más de busto al tamaño natural, joven, el rostro de color algo encendido, los ojos garzos, de mirada dulce, bigote rubio y pelo castaño, un poco vuelto hacia la derecha, mirando al espectador, con birrete negro, gola blanca, pequeña y rizada, jubón negro, con brochecillos de oro y en el pecho la cruz de Santiago. La pintura es estimable y revela estar hecha del natural. Se trata en suma de un interesante retrato, acaso el más auténtico del personaje. Otro retrato parecido hay en el Archivo de Indias de Sevilla y ambos difieren de los retratos fantásticos y con barbas que se han prodigado en varias publicaciones. Modernamente ha sido hábilmente restaurado este lienzo que estaba antes ennegrecido por el pintor don Arterio Mañanos. Y ok, aquí esta es la descripción, sin embargo, tendremos que precisar que esa cruz de caballero de la Orden de Santiago, imposible que la portara el propio Cortés. Por supuesto, inició los trámites de probanza de limpieza de sangre, pero pues ante las penurias económicas que atravesaba y también los conflictos legales que lo llevaron a ir y venir entre España y Nueva España con franca desolación, pues la orden de caballería decidió no utilizarla él y más bien asegurársela a su hijo Martín Cortés. Pero aquí vemos este del retrato, ahora realizado por Juan Aparicio Quintana en el siglo XIX, pero observamos este personaje y pues algo del cuadro original estaría presente. Vean cómo hay una relación interesante pues en la efigie del personaje, del Museo Naval de Madrid, el de Salomé Piña, que está en el Museo del Prado, ahí con el casco sobre la mesa, ya con otro halo, con esta era de colonizaciones, de entender el punto de origen, y los confines alcanzados por el propio Imperio Español, aquí concentrados en esta obra de Salomé Piña. Y bueno, no solamente los retratos al óleo fueron los copiosos, también la pintura a través de los códices nos muestra al conquistador, por supuesto, códices cortesianos, ya de época del primer contacto, los primeros libros hechos por papel amate en un formato de acordeón, pintados por los tlacuilos de tradición nahuatlaca, y que han recopilado la información que quiere el español pues matizar y van a tener una hibridación cultural, ¿no? Esa es la fineza que tienen estos testimonios de principios del siglo XVI. Y aquí vemos interesante una anécdota de difícil comprobación, pero que vale la pena tomarla en consideración. Para comprobar la divinidad de los españoles, Moctezuma supuestamente les había enviado sangre humana, que era una bebida exclusiva de los dioses. ¿Realmente ocurrió este episodio o también fue inventado por las comunidades de pueblos originarios años después de la conquista para justificar su derrota ante los españoles dioses? En todo caso, es muy extraño que el propio Bernal Díaz de Castillo, tan interesado y impresionado por los sacrificios humanos, no mencionara este hecho en su conquista verdadera de Nueva España. Y aquí, pues, estas analogías que de pronto más ilustradores que artistas empiezan a jugar con el personaje de Hernán Cortés. El Códice Durán o la historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, pues resulta en un manuscrito paradigmático y donde encontramos aquí al marqués junto con doña Marina,
la famosa Malinche, pues pintado por los tlacuilos, por esos informantes, tal cual lo había hecho Fray Bernardino de Sahagún para su Códice Florentino. Pues aquí el Códice Durán, un fraile dominico, Diego Durán, emprendería su propia hazaña. Vemos los bergantines ahí presentes, de los cuales hablaremos en un momento más, y el Códice Durán estaba terminado a principios de 1581 y sabemos que para 1637 este se encontraba en la biblioteca del Palacio Real de Madrid. Vemos de nuevo aquí a Cortés a caballo, con las toponimias, y el lienzo de Tlaxcala, ya del siglo XVIII, pues también vemos a un Cortés a caballo con doña Marina ante los señores de Tlaxcala, recibiendo de ellos obsequios varios. Es interesante la lámina del manuscrito del aperramiento del siglo XVI. Un documento muy interesante de la Biblioteca Nacional de Francia. ¿Qué era el aperramiento? Pues eran las denuncias que habían hecho por la ejecución de 6 nobles y un sacerdote en Cholula, por el propio Hernán Cortés, y lo encarnizado que representaría haber soltado perros, y con esa hazaña destazarlos. Pues aquí vemos a Marina con el rosario y el Tao, y Hernán Cortés pues dando la instrucción de ese cruel evento del proceso de conquista. Sabemos que en efecto, pues sí, estos dignatarios fueron asesinados, y un sacerdote también de igual forma. Sin embargo, pues siempre las ejecuciones, aunque tuvo que haber estado el capitán, ¿no? El propio Cortés al tanto, pues es posible que en las tomas no solamente las hiciera el personaje. Aquí vemos la reunión de Cortés y los 4 tlaloques de Tlaxcala. Vemos a doña Marina, la Malinche y a Cortés en este lienzo de Tlaxcala para 1550. Lo interesante es que vean a él empequeñecido, tal como los códices, porque lo que importa es la lengua, es decir, doña Marina agrandada, y aún más grandes los señores de Tlaxcala, los 4 tlaloque, que importaba pues por la reunión de un corpus que le va a permitir a Cortés avanzar y pues asediar la ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Este sería el punto clave. También vemos aquí a Cortés, véanle el detalle, la fineza de los trazos, y pues es un personaje, quien lo haya pintado, ese Tlacuilo, que ha combinado los dos universos simbólicos, tanto el náhuatl como el español, en esta visión del mundo tardo medieval, con una profunda religiosidad y con una profunda superstición, que es lo que también estaría marcando a la entidad de unos como de otros, de cualquier lado de la ecuación. Doña Marina y otras 4 mujeres en el manuscrito de Texas. Vean esta silla, un tanto como la Savonarola, con los conquistadores, ahí las huestes cortesianas, y de pronto a los también dignatarios en este diálogo. Lo interesante es la palabra escrita, hablada, referida y pintada, siempre en negociación. También el propio Cortés se convirtió en un lengua de Carlos V, un lengua de la España, de la España unificada, un lengua, pues digamos, no en tiempos sincrónicos, pero sí diacrónicos, pues un lengua de los reyes católicos, un lengua de Doña Juana, pues la madre del emperador, y que, como siempre subraya el doctor Ramos, quien acaba de hacer un viaje muy interesante por España, pues de loca evidentemente no tenía nada. Doña Juana, un personaje nodal, muy avesada, pues también se hace presente como la voz del propio Cortés, con esa mirada, con esa ansia de referir en las propias cartas de relación,
cómo se ve a sí mismo, cómo es ese autorretrato del personaje y pues cómo busca tener esa congratulación con el propio destinatario de las cartas, ¿no? Con el propio Carlos V. La llegada a Mexico Tenochtitlan en el Códice Azcatitlán a fines del siglo XVI también muestran a este Cortés de sombrero, con las medias, vean la media armadura, en cambio los otros sí tienen la armadura completa y pues aquí está esta relación. El Códice Tetepilco es el último códice que ha sumado la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta forma parte del Museo de Antropología en Ciudad de México, y este códice fechado en el siglo XVI sin mayor precisión, pues muestra aquí al propio Cortés en diálogo con Moctezuma, ¿no? Ahí están los personajes, vean las cuentas, vean las relaciones, tiene que ver con la fundación, este códice del digamos, del reino de Iztapalapa y cómo pues logra también tener un vasallaje para las propias huestes cortesanas y aquí está presente, ¿no? Una extraordinaria lámina. Aquí vemos ya al primer virrey, ¿no? Y la cuenta con los otros personajes, ¿no? Todos ahí reunidos, presentes, y es una imagen sin duda atractiva. Y bueno, no la traje, pero aquí aparece también el famoso, el águila con la serpiente, bueno, no con la serpiente, no, con sobre la nopalera, con el tunal, y bueno, devorando esos símbolos de corazones, la fruta roja del nopal, que será el choconostle, ¿no? En esta idea del sacrificio. La serpiente para nuestro escudo vendrá ya en tiempos virreinales. Aquí vemos otras ilustraciones que resultan interesantes. El paso de Cortés de Cholula a Tenochtitlan, a México Tenochtitlan. Vean cómo imaginar esas ciudades pues mucho más a la manera occidental, con castillos, torretas, ¿no? Saeteras, ¿no? Estas ventanas para lanzar las flechas, y Cortés en ese paso a caballo, ¿no? Un paso que ha unido mundos desde la propia Mesoamérica, por supuesto en la era virreinal, y después se hubiese querido en la parte más moderna, surcar por el ferrocarril, ¿no? Y no pasa por ahí, pero es interesante el paso de Cortés. Y las visiones fantásticas de la ciudad, francamente eso, fantasiosas, solo a 70 años después de la conquista, que no recoge, por supuesto, ningún elemento que dé testimonio del esplendor de aquella ciudad, ¿no? Que después sería dos veces llamada ilustre, pero al mismo tiempo, capital imperial del Imperio Mexica, y después pues una latitud para Nueva España, engrandeciendo así al imperio español. El gran templo destruido de Cortés adquiere formas francamente inverosímiles, el templo mayor, mientras que las casas podrían más o menos formar parte de un paisaje europeo y no de Nueva España. Aunque aquí, bueno, es interesante siempre acotar que esa famosa matanza no la encabezaría Cortés, sino Pedro de Alvarado. Aquí vemos el libro de trajes de Christoph Weitwitz, pero fíjense cómo está retomando para 1529 estos elementos, y aquí encontrarlos de una forma mayúscula. Siempre la cruz presente. Ahora vamos al famoso biombo de la conquista. Les traje no solamente un par de ejemplos, pero bueno, este es el de Museo Sumaya, el de la conquista, la muy noble y leal Ciudad de México, y en el reverso, pues el plano, ¿no? de la ciudad a partir de 1628 con el plano a vista de pájaro de Juan Gómez de Trasmonte.
Este cuadro está fechado entre 1683 y 1687. El único firmado es el que se encuentra en las colecciones del Castillo de Miramar, y que, bueno, forman parte de un inventario del propio Maximiliano de Habsburgo, aunque siempre vale la pena también destacar que no está en el primero, en el segundo y en el tercero de estos inventarios. No sabemos en qué momento se incorporó a la colección del Castillo de Miramar. Pero bueno, vemos a Cortés en distintos momentos, tal como funciona un códice, pues también este biombo de 10 hojas marcará la posibilidad de tener a Cortés en diferentes partes. Aquí, bueno, Moctezuma con toda la corte del Tlatoani, con esto de dignísimo, vemos un chimali un poco más inventado, pero bueno, pues este escudo ahí con las plumas es sin duda espléndida obra. Y bueno, en el encuentro famoso, aquí aparecerá el propio Cortés con sus huestes, con el sacerdote y entendiendo esta relación. No es un cuadro que atestigüe el momento de la conquista, pero sí para el siglo XVII, para fines del siglo XVII, va a dar cuenta de la visión de este Cortés. Sí, les digo, ya como piedra angular con este patriotismo criollo. El encuentro de ambos pues se dio en la calzada de San Antonio, la actual calzada de San Antonio en Tlalpan. Esta entrada de Cortés se refiere pues a la antigua calzada de Iztapalapa, lo que comprende la calle de Pino Suárez, donde tuvo lugar ese encuentro entre conquistador y tlatoani. También llama la atención, pues que esa es la continuación de Calzada de Tlalpan. Vemos aquí a Cortés y vemos aquí al sacerdote, de nuevo la conquista y la espada y la cruz. Vemos pues de nuevo este bastón de mando para que no se pierda el personaje. Además del bastón de mando, aparece su nombre, Cortés. Y es interesante que aparezca Doña Marina y dice, y su padre. Aquí un error en el tiempo, porque no es su padre, es el padre, Jerónimo, quien pues estuvo en un momento anterior de un naufragio en las costas de la península de Yucatán, y es entonces que él, pues conociendo el maya y obviamente el español, pues puede comunicarse con Doña Marina, quien dominaba, además del náhuatl y del maya, otras lenguas, pero gracias al maya, pues comunicarlo. Esta relación lo hace lengua, lo hace a él lengua, a ella lengua, pero yo digo también al propio Hernán Cortés. Centrémonos un segundo, aunque no, porque no podemos escindir la figura de la propia Doña Marina a la del propio Hernán Cortés. Las más recientes investigaciones de la historiadora Andrea Martínez Barax, pues sostienen que Doña Marina era hija de un gobernante de un poblado cercano a Coatzacoalcos, en el actual Veracruz, y a la muerte del dirigente y tras las segundas nupcias de su madre, pues fue vendida como esclava y como hasta hoy no hay registros de nombres de súbditos, su nombre permanece en el anonimato. No sabremos qué nombre era el que pues logró tener en buena parte de su vida Doña Marina, pero pues tras peregrinar fue cedida a los españoles, quienes la nombraron Marina, que traducido al náhuatl con el sufijo de reverencia, sin, se convirtió en Malitzin y castellanizado Malinche. Así la conocieron tanto a Cortés, pero también a Doña Marina. Ambos eran lenguas y ambos eran el señor y la señora Malinche. Y eso es interesante en el punto más claro de pues la fuerza que tiene el propio personaje, a quien pues yo prefiero decirle Doña Marina y no Malinche, aunque entiendo que son eh, casi sinónimos,
me parece que el primer nombre con el que lo conocemos, pues es el de Marina y es el que me gusta decir, ¿no? Usar. Vemos en las imágenes de la conquista siempre presente el humo de arcabuces, vemos los diferentes armas también pues de los pueblos mesoamericanos, con la obsidiana, con cerbatanas, con flechas, y la destreza que tendrá pues los propios ejércitos nahuas para tratar de, si venían por agua, de secar el canal, y pues si avanzaban por tierra desde las laterales, desde las márgenes, pues acetarlos. Y si van por tierra, bueno, pues anegar de nuevo el canal, elevar el nivel del agua, y así pues fue muy complicado hasta que un vehículo anfibio ideado ya por Cortés y por sus propias huestes, pues permitió el bergantín. Aquí vemos el otro biombo, el del castillo de Chapultepec, donde aparece también Cortés, ahí y aquí en otro detalle. Vean la relación entre unos y otros, este encuentro que siempre es justo el encuentro de dos mundos, esa imagen que nada volvió a ser igual desde ese contacto prácticamente pues en el metro Pino Suárez, ¿no? Muy, los pies de lo que es actualmente el Hospital de Jesús. Tenochtitlan, y ver al conquistador ahí con el escudo que después se le dará a la propia ciudad, y los enconchados, que bueno, hay una copiosa colección en Buenos Aires, en Argentina, y aquí los de Justo Manuel González y Juan González, la conquista de México, y esa retirada el episodio antes tratado como de Noche Triste, y hoy bajo pues preceptos me parecen mucho más de, de discurso que de acción, pues se le ha denominado la Noche Victoriosa, ¿no? En esta estela el propio Miguel León Portilla, de llamarle la visión de los vencidos, a un texto donde pues le damos voz a aquel que no tenía voz, ¿no? Y bueno, conforme fue avanzando el tiempo, el personaje va adquiriendo otro cariz, y aquí vemos a José Vivar y Valderrama en la consagración de los templos paganos y oficiando esta primera misa de México Tenochtitlan con el rito, pues vean el ortodoxo, de espaldas, la ibericona, la cruz, este misterio, y Cortés avasallado, ¿no? En hinojos, mientras que Moctezuma pues está tratando de entender qué ocurre. Llama también esta imagen que es de muy mala calidad, pero bueno, no encontré otra. También Sol Piñeiro me ayudó a conseguir muchas de estas imágenes que estamos analizando, y tampoco encontramos una mejor, pero que son estos presentes de los, llamamos así, el cuadro Indios a Hernán Cortés, y eso abre la discusión a cómo nombrarlos hoy. Si indios es la palabra correcta porque eran las Indias occidentales, si son nativos americanos, si son pueblos originarios, pues tendremos que sí seguir en el debate, sí seguir en la discusión, aunque tengamos ciertos parámetros del pasado, estos pueden ir evolucionando y cambiando el matiz de lo que implica cómo aproximarnos a este momento. Y este es, bueno, de una colección particular. De Blas Ametlé, tenemos esta alegoría de Hernán Cortés de fines del siglo XVIII que conservan las colecciones del Museo del Prado, y lo vemos ahí en un medallón florido con los querubines. Vemos a una América triunfante, cabal, ¿no? Y esta relación también del Espíritu Santo con María, y la cruz, ¿no? Siempre presente la cruz, siempre en esta necesidad de afianzar esa fe
en el nuevo territorio, porque pues sí, efectivamente el español y el fraile debían el rescate de esas almas bajo esos términos de la verdadera fe. Aquí lo vemos entrando a México Tenochtitlan, al personaje, lo vemos con sobre ese caballo que en muchos textos no aparece el color del pelaje, pero bueno, ha sido blanco, marrón, y bueno, todos absortos y atentos de que estuviese ocurriendo de nuevo el encuentro entre Moctezuma y Cortés, a quien le fueron obsequiados oro y distintos elementos que, bueno, pues van a provocar la sorpresa del propio Cortés, aunque después se daría el quiebre del pacto, pues en este momento va a ser interesante la deificación, como si fuese un nuevo Quetzalcóatl, que él, Hernán Cortés, fuese esa serpiente emplumada. Por supuesto que cualquier dios que vaya al baño, come, viole, pues no va a tener la adoración máxima y pues muy pronto el español ese no podríamos pensarlo que estuviese deificado y menos por la figura del propio Moctezuma. Aquí vemos esta gesta, ¿no? Las batallas, los dominios de México Tenochtitlan, y aquí pues Cortés al frente, a caballo, con la armadura, aquí lo vemos mucho más flaco, con el bastón de mando, ¿no? En la izquierda y en la derecha una espada, ¿no? Está batiendo la espada. Y vemos el caballo que les decía, que ya no era el blanco de la otra vez. Aquí, pues, cuando trata de escabullirse con Diego de Velázquez para dejar Cuba y pues llegar a ser la empresa que hoy es Nueva España. Pero vemos al personaje más adusto, como engañando, también presente está Cortés aquí atrás, un poco más joven de lo que en realidad se le retrata, pero con el bautismo de un noble indígena, donde pues ahí está atestiguando el personaje. Aquí vemos, ¿no? A este Cortés con la armadura, la capa azul, como si fuese también un personaje prácticamente bíblico y llevándolo a esta relación porque pues el sacramento más importante sería el del bautismo. Tenemos que ir un poco más rápido, pero pues tenemos a Peter Johann Nepomuk Krieger con este retrato en Miramar también, un personaje aquí mucho más dulcificado, con todas las posesiones, lo que logró pues dar a la corona, empuñando esa espada y pues estos personajes de tradición náhuatl, pues llevado de tradición mexica, hablantes del náhuatl, pues en una devoción, ¿no? al personaje de Hernando Cortés. Emilio Hernández Giró hizo este juramento de Hernán Cortés y ver lo que implicaría, ¿no? No, ahí están los dominicos tan acuciosos de lo que iba a ser el personaje y pues aquí en un juramento que también ya esto es del siglo XIX y nada tendría que ver con los juramentos del siglo XVI, ¿no? Nada en absoluto. Pero bueno, aquí presentes. De Eugenio Valle de Espera, ver a Cuauhtémoc con su esposa presentada como prácticamente prisioneros ante Hernán Cortés, vean la cara de tristeza de ambos, y bueno, pues esto hará que Pedro de Alvarado pues convenza a Cortés de seguirlo teniendo cerca y de sacarlo al balcón para apaciguar los ánimos y de ahí que pues el final fuera de la manera en que al propio Moctezuma apedreado, pues a Cuauhtémoc sería torturado, ¿no? Aquí tenemos a la tortura del personaje.
y verlo en el Museo Naval de Madrid, pues en esta reverencia interesante ante los poderes, ¿no? Verla en este juego resulta realmente atractivo. Acá ver al personaje también en el Museo Naval de Madrid. Ahí está el personaje más como en una duna de una cuestión más de Marruecos, pero con este exotismo que representaría América para todos los ilustradores y pintores, escultores, incluso con las representaciones americanas. Este es especialmente atractivo. Es Nicolas Eustache-Morin y son las escenas de la conquista. Esto está pintado sobre óleo sobre vidrio con pintura de oro a pincel. Y aquí tenemos a Zingari, quien le presenta a Adelaida, su hermana, al propio Cortés. Esto está realizado entre 1840 y 1850. Y aquí es interesante porque estamos ante la ópera Fernand Cortés o la Conquête du Mexique, escrita por Gaspar Spontini, el libreto en francés de Tian de Joux y de Joseph Alphonse de Esmerán, estrenada en la Ópera de París el 28 de noviembre de 1809. Fue encargada esta ópera nada más y nada menos que por Napoleón Bonaparte para pues justificar su expansión territorial. Conquistar todo el Mediterráneo y así encontrar personajes históricos que hubieran podido extender el dominio a donde un sitio jamás imaginado. Y bueno, pues ese también es Hernando Cortés. Nicolas Eustache-Morin nació en Perpignan, en Francia, en 1799 y murió en París en 1850. El artista trasladó al tono romántico de la ópera esa obra, ¿no? De la propio romanticismo de la Lid, pues lo llevará a la plástica. De forma que pues se va a confundir realidad y fantasía sin tener en cuenta, por supuesto, ningún rigor histórico de lo narrado, de lo que se pone en manifiesto para Europa, del tiempo de Cortés, pero ni siquiera del otro tiempo, ni del mundo americano, ¿no? Es una fantasía. Destaca el aspecto heroico de Cortés, de su hazaña, la sumisión de la cultura mexica a la europea, así como también aparece representado en estampas que en el centro de la composición estuviera dominando con pues la armada de quien gestó la conquista, que fue el propio Cortés. Aquí vemos la pintura que está en el Museo de América de Madrid, de Eustache Morin, de 1892-1836, y vemos esta fuerza, ¿no? Ver a una posible América más que a Doña Marina, teniendo en esta consideración el poner a hablar a dos mundos, ¿no? Estos personajes con estos dones, este exotismo, parecen más odaliscas de Angre que pues en realidad mujeres mexicas. Vean la relación aquí, cuando Cortés pues está destruyendo su flota. Aquí no sabemos si era quemar las naves en el puerto bueno, justo muy cerca del puerto de Veracruz, o significan parte del rearmado de bergantines, porque el texto en la ópera no es claro. Pero bueno, es una de las gestas. Y por supuesto, la famosa Noche Triste. Vean cómo se pinta ennegrecido, huidos, con los lingotes pesadísimos en el famoso puente de Alvarado. Hoy, pues ya la calzada México-Tenochtitlan, y pues ya no hay noche triste, hay noche victoriosa. Más allá de las posturas de este encono, de esta relación, si estamos de acuerdo o no, me parece que el momento en el que atraviesa México con tantos problemas, con tantas visiones
pues confrontadas de la realidad, con Estados Unidos imperante, tendríamos que buscar ese puente de entendimiento en el origen. ¿Qué nos dio origen como mexicanos? No qué nos dio origen como México Tenochtitlan exclusivamente. ¿Cómo cambió la tradición para llamar a México, para hacer de México este bastión identitario y requiere de otras miradas, ¿no? Aquí vean mucho más a la manera romántica de 1890 de Ferrer del Mont, la Noche Triste, del Museo de Bellas Artes de Badajoz, él ahí triste con pues un paraje que dista mucho del propio Ahuehuete. El árbol de la noche triste de José María Velasco, pintado en 1885 y que hoy forma parte del Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec. Vean lo grandioso que era en Popotla, el personaje ahí empequeñecidísimo y verle el portento de Nahuehuete, del cual pues hoy no queda nada, 1972 y 1981, dos incendios y estos sendos fuegos lo que hicieron pues fue destruir parte de la identidad ante el júbilo de muchos, pero también con la desesperanza de otros para poder realmente establecer un puente entre una realidad y la otra. El entierro de Cortés, aquí pues vemos en una cuestión mucho más íntima, sin tanto boato, ver a Alexander Riquet con este retrato de Cortés, y ver el que muchos de los españoles, pues que llegaron en el exilio a México, pues estuvieron muy cerca de Santiago Galas, en la imprenta Galas de México, y crearon estas pinturas para calendario, que tenían una división, así como la religiosa, o la publicitaria con las señoritas de calendario, las pin-up girls, las chicas de calendario, pues también tenían una división histórica y el tema de la conquista, por supuesto, le representó un baluarte de estos cromos calendarios. Aquí Antonio Gómez y Rodríguez, El árbol de la noche triste, vemos a Doña Marina posiblemente, no nada más que aquí cortada en el Consuelo, ver estas relaciones de mucha más fantasía con tipis o tiendas de campaña que nada tienen que ver con las que estuvieron acá, ver esos procesos, les digo, mucho más de fantasía, exaltados, heroicos, en marcas, como hay una necesidad de Hernán Cortés ante Moctezuma, de este encuentro de mundos. Lo que más se encuentra en imágenes es precisamente el encuentro entre la realidad de Moctezuma Huicamina como Tlatuani y Hernán Cortés como jefe de las huestes que llevan toda una tradición occidental. En ese vaivén, pues aparecerá Cortés, vean, en estas de sus primeras aventuras, y ahí todos los muertos, el Zompantli, un personaje que de pronto pues va a ser tildado en de otra pauta de cruel. Aquí justo el mosaico a partir de un biombo que tiene el Banco Nacional de México, Banamex, pues lo presenta y aquí se hizo pues este mosaico para celebrar este encuentro. Vean las torturas, las gestas, la grandilocuencia de la tortura de los personajes. Leandro Izaguirre, como pues retrató hacia 1892 al propio Cortés ahí quemando los pies de Cuauhtémoc, del siguiente Tlatuani, ahí en este suplicio. Vean cómo va a cambiar la dinámica completamente para hacerlo aún más encarnecido con esta violencia, asusar a un perro, retratarlo Leo Matis, para que el propio David Alfaro Siqueiros emprendiera esta violencia gráfica para tenerlo ahí en el suplicio, en ese tormento de Cuauhtémoc, que nos refiere a los conquistadores, ahí Cortés como principal bastión, y de pronto el gesto de uno de los propios guerreros pues, de Cortés,
diciendo, sí, es suficiente, con cierta ternura, con cierta relación de basta, paren, ¿no? Vean a José Clemente Orozco, pues con Cortés y la Malinche para 1926, a la par en grandilocuencia los personajes que le dan identidad a pues lo que es la cuna del muralismo, el antiguo colegio de San Ildefonso, la preparatoria nacional, y ahí encontrarlos con la misma dignidad, con el brazo, pero en esta relación de hibridación cultural, ¿no? De un sincretismo que aquí ya no lo va a hacer. Orozco pues va a plantar un personaje funesto, con encono en el rostro, el rictus, el ángel, tratando quizá de que se apiade y él despiadado con la lanza. Aquí vemos el mismo tratamiento, pero una obra de Caballete, donde él ha asesinado a un indígena y otro atrás, y lo vemos enfurecido, hueco de corazón. Vean cómo tanto desalmado al personaje, y en este gesto extraordinario un ángel pareciera un ángel más de la muerte que un ángel que quiera detener la espada. Vemos a Diego Rivera, y aquí pues ese proceso de conquista, de encuentro de mundos, cómo lo representa, hasta llegar a un personaje muy interesante, ya sea en Veracruz, o digo, perdón, en Cuernavaca, o en la Epopeya del Pueblo Mexicano, el Palacio Nacional, al propio Hernán Cortés, como no lo habíamos visto. Aquí, de nuevo, como en un biombo, en dos ocasiones. Y aquí, o sea, vean que está con las piernas arqueadas, un tanto enjuto, de piel, pues si la cetrina que nos habían dicho aquí ya es verdosa a punto del colapso. El doctor Alfonso Quirós Cuarón, pionero en la criminología en México, propuso una interpretación de los restos de Cortés y concluyó que esos restos, cito, se observan evidentes estigmas degenerativos que corresponden a un padecimiento, el enanismo por sífilis congénita del sistema óseo. A ver, esto empieza a complicarse si los huesos que están en el Hospital de Jesús en realidad sí son los de Cortés, y si están en el lugar donde dicen que están. En fin, es una discusión poco fructífera. Sin embargo, artísticamente, y que es el tema de esta sesión, me parece importante traerlo a cuenta, y también el dictamen que analoga con otro descubrimiento que confrontó al mundo entero mexicano en una lucha campal. Lo recuerda muy bien Miriam Kaiser, pero bueno, pues era contrario a la evidencia que tenía don Silvio Zavala, entonces director del Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, cuando en 1949 la arqueóloga, antropóloga Eulalia Guzmán aseguró haber hallado la osamenta de Cuauhtémoc en Ixcateopan, en Guerrero. Diego Rivera usó esos huesos para reproducir gráficamente el cuerpo y faz del último Tlatoani mexica, y lo mostró con un hombre de complexión delgada y rostro armonioso. Vean la presentación. Aquí vemos a doña Eulalia Guzmán, aquí a Diego Rivera, y esos huesos que, bueno, pues para muchos historiadores no han llegado a más, y de hecho, bueno, se consideran falsos. Y quien, pues hasta su muerte, los defendió, como doña Eulalia y el propio Diego Rivera, y les trajo muchas, muchas enemistades. Aquí lo vemos precisamente con ese enanismo, con la piel prácticamente sin color alguno, y con este arqueamiento propio de la deformación de quien ha padecido la sífilis. Es una enfermedad que por supuesto trajeron los españoles, pues se contagió por supuesto y diezmó a la población natural, y bueno, estos censos, que no es tema de esta conversación, pero se tienen registrados. Aquí lo importante es verlo con la
ferocidad, prácticamente matando a la cruz, ¿no? Atravesándola también como si fuera la violencia también está en el discurso judio-cristiano católico. Y vemos al colgado allá en el fondo. ¿No? Es muy fuerte ver también aquí al personaje central, ¿no? Pues con toda la fuerza, lo funesto de encontrar este personaje ya maniqueo, sin posibilidad alguna de redención, es el malo de la historia. ¿Quién es más malo? Si Santana, si Huerta, si Salinas de Gortari, si, no sé, el que me digan, o Cortés. Están del lado negativo de la ecuación en su representación. Y en cambio, vemos a artistas de calendario que tratan de resarcir esa mirada y lo ponen como sí el conquistador, pero con dignidad, el aventurero, ese humanista, y aquí pues lo vemos ante México Tenochtitlan. Ay, perdón. Aquí pues vemos, ¿no? A Humberto Limón como el crisol de razas. Él es todos los conquistadores, ella es todas las doncellas, y en este beso que prácticamente pues unirá mundos, ¿no? Unirá estas relaciones, veremos, ¿no? Con el aval del propio Jesús y esta mujer que nada tiene que ver con México Tenochtitlan, ahí con un bebé pues ya mestizo, y la relación entre ambos, francamente fantasiosos, fantasmagórico. Veamos cómo se transparenta la túnica y está presente el personaje, o pues de Eduardo Cataño, este conquistador y la doncella, de nuevo, como esas